colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juris al Paso. En el día de hoy nos acompaña el doctor Diego Culazo. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Es un placer estar acá en este ámbito que siempre es tan cómodo y tan cálido para debatir, discutir todas estas cuestiones. Todos vienen contentos. Queremos aclarar que todas las personas que invitamos vienen por propia voluntad, vienen a gusto, nadie fue forzado. Un lugar inspirador, inspirador, Juris, no hay duda. Siempre los colegas de Rosario y la zona vienen muy contentos a compartirnos su tiempo generosamente. Es así. Bueno, hoy le damos la bienvenida al doctor en un día muy especial porque estamos grabando el día en el que se publicó, en donde le ponemos número a la ley de modernización laboral que nos va a dar tanto tema para todo lo que viene. Así que hoy trajimos un especialista. El doctor Culazo es especialista en Derecho del Trabajo, es docente de Derecho Procesal Civil, es abogado litigante, así que un poco en cada uno de esos roles lo tenemos hoy acá para compartir un poco esta gran novedad, que hoy es novedad porque está en el boletín oficial y ya novedad y preocupación para muchos y para muchas. Hora de estudiar, analizar, evaluar en qué cambia, en qué empeora, en qué mejora, en qué se mantiene en una situación similar a lo que era. Y bueno, justamente hoy, día especial, como bien decías, de publicación en el boletín oficial de la ley 27.802 de modernización laboral. La idea un poco es que podamos compartir sabemos que es una modificación integral, que es a nivel histórico una de las más, si no la más integral de todas, que despierta mucha preocupación, que despierta mucho interés. La idea de hoy es que podamos repasar los puntos más importantes en lo que atañe a nuestro trabajo de todos los días, al trabajo de los abogados y las abogadas, independientemente de qué rol nos toque, ¿no? Estar, si defendiendo trabajadores o empleadores. Pero bueno, la idea es que hoy lo encaremos por ahí. Sí, tenemos que acostumbrarnos a estas reformas gigantescas de normas. Ya lo vivimos con la ley Bases, una cantidad de artículos impresionante y tocando muchos temas en una misma ley. Esto es algo similar, no solo modifica la LCT, sino que se mete en un montón de normas. Así que bueno, hay que ir viendo cómo se va aplicando, cómo repercute y cómo en lo cotidiano afecta tanto a los trabajadores, a los empleadores y a nosotros como abogados litigantes también. Sí, incluso hoy hablábamos también de la intervención que esto va a tener en el empresariado, también tanto pymes como por ahí empresas de otra magnitud. Digo, antes que empecemos por ahí con lo técnico, mucho se dijo que esto era un cambio cultural al fuero del trabajo. ¿Vos lo ves así? A ver, esta es una ley que viene con un debate que estuvo marcado por varias consideraciones que tienen que ver con una crítica, o una mirada crítica, mejor dicho, a nuestro rol como abogados. La industria del juicio, se ha hablado mucho de eso. Nosotros que todos los días caminamos los pasillos vemos que esto no es así, independientemente de cómo se le muestra a la gente o cómo la gente de a pie lo puede llegar a interpretar. Nosotros consideramos que no existe tal industria del juicio. Entonces hay una mirada de la ley en cierta forma crítica, en algunos puntos hostil, si se quiere, a el rol del abogado en un proceso laboral, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Que lo cual nos interpela y nos hace también formarnos herramientas para salir a explicar a la sociedad que esto no es así, que al contrario, somos un pilar de la democracia. Así que yo creo que la profesión nuestra es un pilar de la democracia. Hay que incorporar herramientas comunicacionales para salir a convencer desde lo discursivo y desde nuestro trabajo cotidiano y desde nuestra integridad y de nuestra ética, mostrarle al justiciable, como se dice habitualmente, que lejos de ser parte de una mafia, como se dice o como se intenta comunicar, somos una pieza fundamental en el ejercicio de los derechos, tanto de los trabajadores como de los empleadores, no hay duda. Sin ninguna duda. No hay ninguna duda. Por ahí, para empezar, por el principio, aplicación temporal. Porque aplicación temporal. Es algo que, si bien lo habíamos debatido antes un poco, fue muy debatido y también un poco aclarado, porque nos trajo varios dolores de cabeza.
pero ya con la ley de bases un poco nos curtimos en esto Sí. de ahora cada vez que hay que iniciar un reclamo en materia de derecho laboral o contestarlo, Sí. era un ajedrez de, bueno, a ver, ¿cuándo empezó el vínculo? ¿Cuándo se despidió? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué se reformó? ¿Hay algo de DNU? ¿No hay nada? Bueno, ahora tenemos cosas que arrastramos de la ley de bases Sí, claramente y mucho. ahora sumamos Sí. esta mega reforma. Sí. Vamos primero con la aplicación En temporal. cuanto a la aplicación temporal a las relaciones laborales, convendría remitirnos un poco a todo lo que ya estudiamos de la ley base, que tiene que ver con esa aplicación inmediata, esa aplicación que recae sobre las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, con lo cual al día de hoy, el día de su publicación en el boletín, ya estaría vigente. Con un paréntesis hasta este momento doctrinario, que es esta cuestión de si en virtud del principio de progresividad y no regresividad, esta norma que en algunos puntos puede considerarse como regresiva, puede ser convalidado constitucionalmente, que se aplique en forma inmediata a relaciones laborales que se encuentran vigentes. Esto es por ahí un llamado que hacemos y no sabemos cómo se interpretará. Y después sí hay una regulación expresa que la ley de modernización hace, que tiene que ver con, como regla general, dispone en un artículo puntual, creo que es el 217, ratifica esta cuestión de la aplicación y entrada en vigencia en general desde el día de la publicación en el boletín oficial, así que tenemos que decir desde hoy. Y hace una regulación también muy específica para qué pasa con los procesos judiciales en trámite. Y acá regula y tiene que ver con qué tasa de interés o qué criterio de actualización utilizamos para esos procesos en trámite. Hay un artículo muy específico que es el 55, que hace referencia a todos aquellos juicios en trámite que están pendientes de dictado de una sentencia, se le va a aplicar un criterio de actualización y lo divide en 3 puntos, digamos. Como regla establece la tasa pasiva del BCRA, que por lo general los que todo el tiempo estamos calculando intereses vemos que es una tasa bastante baja, pero establece un tope que está dado por IPC, índice de precios al consumidor, más el 3% anual. Esta es una variable que ya se había intentado incluir en el DNU 70/23, en aquel momento como un tope. Hoy se vuelve a incluir en esta ley, en un artículo que ya vamos a ver más adelante seguramente, y se introduce en el 55 también como un tope, pero como un piso en una proporción de un 67%. Pasando en limpio, establece que para los juicios en trámite el criterio para actualizar es tasa pasiva BCRA, que no puede ser superior a IPC más del 3% y que nunca va a poder ser inferior al 67% de lo que arroje el cálculo de IPC más el 3%. Se mete acá diciendo también que es una norma de orden público que se debe aplicar a pedido de parte o de oficio por los jueces y por la autoridad administrativa, y esta es una de las principales reformas que se introducen en cuanto a cómo se aplica esta ley a los procesos en trámite. Y además que va a tener también impacto directo en los números que se discutan, porque también lo charlábamos cuando veníamos, esto de que al no haber una estandarización en relación a la forma en la que se actualizan los créditos laborales, no es lo mismo despedir un trabajador en Santa Fe que en Rosario o en Buenos Aires. Tal cual. Entonces, bueno, la idea, cuestionable o no, Sí. ya veremos cada uno cómo hacemos para... Sí. Porque es de orden público, pero... Sí. Algo interesante también que tiene que ver con actualización. Independientemente de esta incorporación que hace para los juicios en trámite el artículo 55 de la ley también reforma el 276 de la LCT. Y ahí sí establece como un criterio a seguir que la actualización de los créditos emanados de relaciones individuales va a ser también IPC más del 3%. Entonces ahí sí lo establece ya como un criterio, buscando que se genere algo uniforme en todo el país. Hay otra discusión también que tiene que ver con estas cuestiones procesales, en cierta forma, que se introducen en esta ley de fondo. Hay mucha discusión en este sentido, si se puede, si no se puede. Si se puede, cuando la norma es regresiva, y también vuelve a jugar esta discusión. Pero bueno, también la modificación al 276 busca imponer y busca generar esta uniformidad en un momento en el cual se discutió mucho
de intereses y de actualización, más que nada en esta materia laboral. Nosotros acá en Santa Fe tuvimos vaivenes, tuvimos acuerdos de las salas de la Cámara Laboral, acá en Rosario, por ejemplo, que en el último de ellos, el 2/24, se dispuso que los créditos se actualizaban con RIPTE más del 6% anual. Eso llega a la Corte lo invalida con el precedente Servín, tomando también precedentes de la Corte Nacional, y ahora surge una ley que establece un criterio de actualización con una variable que no es una tasa de interés de las que fija el BCRA, con lo cual todo lo que dijo la Corte Nacional en muchísimos fallos de que no se podía actualizar un crédito con un índice como el SER, como el RIPTE en este caso, hoy con esta ley queda en tela de discusión también, porque hay que ver cómo ante esta ley ya vigente los tribunales interpretan esto, si cambian el criterio o cómo se da. ¿Por qué? Siempre que aplicamos con índices vamos a ver que haciendo cuentas la reparación es mucho más alta que aplicando una tasa bancaria. Entonces hay que ver si este índice que se aplica en una ley que tiene como idea fuerza alivianar las cargas o reducir los costos, no termina siendo a la inversa. Digo esto como un llamado de atención por ahí para los empleadores o para los empresarios que ven que por ahí con esta ley se benefician en muchas cuestiones, y en este punto, en el punto de la tasa de interés, habría que ver ya con los números en concreto qué es lo que pasa con eso. Sí, hasta depende del caso la temporalidad. Tal cual. Atentamente estábamos escuchando lo que vos estabas diciendo, hasta depende del caso la temporalidad. Y incluso una misma situación en las distintas localidades se puede abordar totalmente distinta, digamos. Muy, de nuevo, a la práctica de que hay que ver cómo se interpreta, hay que ver cómo lo aplican, es el caso a caso, digamos, ¿no? Tal cual. Hay que ver en qué lugares lo decretan inconstitucional, constitucional, bueno, esto, digo, es un asunto, ¿no? Sí, estamos hoy en foja cero, así que hay que empezar a ver cómo los planteos se van sucediendo, sin duda. Y además también con esta gran novedad, que no sé qué título ponerle, pero esto de repente podemos partir las condenas y pagarlas en cuotas, y ahí entramos en nuestro trabajo también, digamos, ¿no? Tal cual. Eso tiene que ver con la reforma al 277 de la LST, que también replica o vuelve a traer a discusión una reforma que ya se había intentado con el DNU 70/23. Hay mucho de la reforma como que es un refrito de aquello que está suspendido hoy de manera cautelar, y es la posibilidad de pagar en cuotas y que esas cuotas también se actualicen con IPC más del 3%. Y ahí entramos en un montón de otras discusiones. Cada artículo que analizamos tiene muchos disparadores. Cómo juegan el tema de los honorarios de los abogados, cómo juega esta cuestión de que en Santa Fe los honorarios de los abogados son de orden público, cómo juega esta cuestión de los derechos adquiridos de los abogados que van devengando sus honorarios en etapas, y se dicta esta ley ahora. ¿Qué pasó con las etapas que ya cumplieron? ¿Se van a poder pagar en cuotas esos honorarios o no? Hay una gran incertidumbre en cierta forma que se traduce en una inseguridad jurídica también. Muchas veces en miras el Estado de reformar una ley para reducir la litigiosidad o reducir la cantidad de causas que llegan a juicio, muchas veces tiene un efecto no querido, que es esta cuestión de judicializar muchas cuestiones que antes por ahí no llegaban a esa instancia. O, por ejemplo, el pedido de daños, cuando salió la ley base, automáticamente, derogaron todas las sanciones por los incumplimientos, y siempre encontramos una forma. Ahora estamos más complicados. Y ahora con esta ley también se podría llegar a afectar eso. Hay que ver también otra vez la constitucionalidad de esa reforma, pero esta cuestión de la incompatibilidad de la reclamación civil que también incorpora esta ley está ahí poniendo en discusión esta cuestión del daño. Hasta el ejercicio de la profesión en sí, en este fuero, es como que pareciera que intenta restringirse, ¿no? Digo, porque es claro cuando lo de la pluspetición, digamos, sobre todo, ahora el abogado es responsable de un incumplimiento legal que uno va a reclamar en pos de la defensa de los derechos. Es como que de todas las formas se trata de hacer frente a y desviar el foco. Desviar el foco de quizás
otros problemas que sería mejor atenderlo, que tiene otro precio, Sí. otros costos Otra... políticos o institucionales, la verdad no lo tengo claro. Lo que digo desde la profesión. Sí, sí, de hecho... El foco lo ponen en otra... nosotros y no quizás en la aplicación de las normas. Sí, ¿no? otra discusión que se abre, como bien decías, es la cuestión de la pluspetición inexcusable, ahora objetiva, del artículo 20. Vale decir que ya estaba Sí. no calificada como una cuestión objetiva, en una sobreestimación de los rubros, pero ya estaba. Es cierto que la aplicación es muy limitada. Uno por ahí consultando en el fuero ve que no hay una gran aplicación. Y yo creo que también está dado por una interpretación que se hace que tiene que ver con el derecho procesal, que es esta exigencia para muchos jueces de que se aplique el 253 del Código Procesal Civil y Comercial, de este allanamiento hasta el límite que finalmente resulte de la sentencia. Entonces, vemos que en la práctica es muy complicado que una parte con tal de plantear esta pluspetición se allane, por ahí en una cuestión laboral que es de difícil prueba o una cuestión compleja. La opción del allanamiento no es muy potable muchas veces y siempre por ahí uno Sí, claro. trata de, a la hora o en miras de defender los intereses de su cliente, por ahí ejercer alguna tarea defensiva un poco más potente que allanarse. Y más con la incertidumbre de qué puede pasar con esa pluspetición. Pero bueno, se abre también un debate de esta cuestión de la cómo juega esta sobreestimación objetiva, si un simple error de cálculo puede o no Hacernos solidariamente responsables a los abogados y al cliente en una condena en costas. Es un tema complejo. Sí, no, y además por la duración de los procesos. Sí. ¿No? La etapa de producción de pruebas, en el momento en el que vos presentaste la demanda, quizás se manejaba un número, una situación fáctica concreta, y en el devenir de los procesos, tanto económico como personal, las cosas pueden cambiar. Tal cual, y con el resultado de una pericia contable, Ni hablar, posiblemente, no o duda. con la exhibición o no exhibición de documental por parte del empleador. Y por qué no, si vemos el texto del artículo 20, de las constancias de autos puede surgir lo de la pluspetición. En ningún lado dice que hay que plantearlo como una excepción, en ningún lado habla de la aplicación de los códigos procesales. Entonces se abre una veta para la interpretación de los jueces y de los abogados litigantes a la hora de plantearlo, que es incierta. Es incierta, insisto. Ya estaba regulado, pero ahora tiene este condimento de la objetividad y hay parte de la doctrina que dice que antes se requería cierta malicia o cierta cuestión, que hoy no. Y la contracara de esto es que se deroga el 275 de la LCT, o sea que la conducta temeraria y maliciosa del empleador, que esto muestra también un sesgo en el cual le caemos con todo al trabajador que pidió además, pero ninguna consecuencia tiene el empleador que pateó la pelota para adelante, que dilató el juicio con recursos improcedentes. Entonces hay también una crítica que se dio mucho en el debate también, de por qué la contracara del artículo 20 es la derogación del 275. Diego, ¿qué nos podés contar en materia de presunciones? Presunciones. Bueno, ahí nosotros teníamos una norma muy fuerte y muy utilizada también, que es, o tendría que decir era tal vez, porque el artículo 23 hoy por hoy queda prácticamente desarticulado, porque el artículo 23, recordamos, de la LCT, disponía que probada la prestación de servicios... Era el espíritu. Exactamente, se entendía que había contrato de trabajo, presunción legal que admitía prueba en contrario y le correspondía al beneficiario de ese servicio probar que ese servicio prestado no había tenido una naturaleza laboral, sino que había tenido otro tipo de esencia. Y hoy se cambia por ahí, si uno lo lee, no va a encontrar un gran cambio en cuanto a la estructura, pero hay una pequeña frase que se incluye que dice que hay que probar el servicio en situación de dependencia. Entonces, si yo tengo que probar el servicio en situación de dependencia, no tengo ninguna presunción, porque yo antes probaba el servicio en general y se presumía el contrato. Hoy, si yo tengo que probar la prestación del servicio, en situación de dependencia, estoy probando que hay un contrato laboral. Entonces, ¿para qué necesito valerme de esa presunción? No se va a invertir la carga de la prueba en ese caso, porque justamente con ese agregado, que entendemos también que replica una tesis restringida que hubo en doctrina laboral, que estaba sostenida por Vázquez Vialar y por Justo López,
entendemos que esa presunción del 23 queda prácticamente como letra muerta, digamos. La verdad que mucho para trabajar este para tema. estudiar. Para estudiar. Mucho para estudiar. Mucho para Sí. plantear también, no hay Sí. duda, no hay duda. En cuanto a, me quedé un poco pensando en cuanto a la tasa de interés. Sí. Yo sé que son varios temas, pero bueno, uno por ahí en la práctica diaria a veces lo va a esta cuestión. ¿Considerás que puede haber planteos de inconstitucionalidad, en relación justamente a la aplicación de la tasa de interés? Vos hoy lo planteaste con relación a las tasas, las doctrinas de la Corte, Sí. ¿no? De la Corte Nacional. Pero a su vez, con posibles reformas al Código Procesal Laboral también Sí. en la provincia, ¿considerás que esto pregona? Yo creo que planteo? planteos de inconstitucionalidad puede haber, y puede haber en todo sentido, incluso como hablábamos antes, puede haber incluso planteos de inconstitucionalidad por parte de los empleadores que vean que Se les tienen va. un Ahí juicio va. en trámite, que la relación laboral empezó en el 2020 y cuando le apliquen el IPC más el 3 van a darse cuenta que es muchísimo lo que se actualiza. Nosotros por ahí lo vemos cuando vos aplicás el RIPTE más el 6, que era lo que nos decía el acuerdo 2/24, y lo comparás con la tasa para adelanto en cuenta corriente o una tasa bancaria cualquiera, la diferencia es abismal. Entonces, ahora, ¿por qué no podría darse un planteo incluso de los empleadores diciendo que esta cuestión de la indexación, que no deja de ser eso, sería inconstitucional porque violenta normas previas? Pero bueno, ahí también hay que ver cómo juega la ley posterior derogando la ley de convertibilidad en este caso, que era la que prohibía esta indexación. En definitiva, está el juego abierto y yo creo que planteos puede haber, no solo con respecto a la tasa de interés, sino respecto a muchos puntos. Claro. Así que nos tenemos que preparar, no nos terminamos de acomodar post ley base y nos tenemos que poner a trabajar y a estudiar con esta nueva ley, pero bueno. Y en el es lo que proceso toca. provincial, Diego, ¿no? Ya refiriendo más al plano local, la aplicación del conciliador, la aplicación Sí. de algunas otras figuras, digamos, ¿no? Que en otras provincias sucede, lo Sí. sabemos. Mucho se habla, o algunos colegas también lo han dicho, se viene la reforma, que claramente sí, quizás se está esperando un poco qué pasaba con esto, Sí. para avanzar con eso. ¿Qué puntos ves vos fuertes, sobre todo con lo que pasó hoy de la reforma nacional, que va a tener que sí o sí modificarse acá en la provincia, ¿no? Yo De creo vos que decís, en la provincia se dio una corriente reformadora de varias cuestiones, que bueno, tuvo como punto más alto el tema de la reforma de la Constitución claro. provincial, y creo que es algo de lo que se está conversando, se está discutiendo. Yo advierto que se enfrió un poco. Primero habían dicho que se venía la reforma del Código Procesal Civil, del laboral no se habla tanto, pero yo creo que es necesario en cierta forma. Uno ve por ahí que en la materia procesal civil la oralidad es algo que está con mucha fuerza y que en nuestros tribunales lo vemos. Ahí está el protocolo de oralidad que se aplica, con críticas que se le puede hacer en cuanto a que no está en el código todavía, pero uno puede ver en la práctica que implicó una mayor celeridad y rapidez en los juicios. Hoy salen juicios en un tiempo en los cuales antes era impensado. Ya lo vimos desde lo penal. Exactamente, lo vimos en lo penal, lo vemos en lo civil, que hoy tal vez uno puede tener una sentencia civil en un año y un par de meses, lo cual antes era impensado, con fijaciones de fecha de audiencia a muchísimo tiempo. Y me parece que eso en la materia laboral podría ser beneficioso en cierta forma también, mirando el interés del trabajador de que su juicio se termine rápido. Podría ser una buena alternativa como para acortar estos plazos. Bien. Diego, vimos en la nueva ley que hubo algunos ajustes en relación a adecuaciones terminológicas, en esto de, persona humana, algunas cuestiones mínimas, otras no tan mínimas, pero también vemos definiciones. Sí. Ahora tenemos un 245 que nos dice que es mensual, que es normal, que es habitual, qué cosa no lo es, que ese era nuestro gris, por lo general siempre. ¿Cómo ves estas nuevas adecuaciones terminológicas y estas definiciones que en esta ley empezamos a encontrar? Yo creo, desde una mirada crítica de la ley y partiendo desde el título, uno lo único que puede ver de que se moderniza son cuestiones de términos.
se introduce ya la figura del arca y se van sacando cuestiones que tenían que ver con terminologías antiguas, que tenían que ver con la época en la cual se había dictado trabajo de la mujer, la ley anterior. Exactamente. Sí, Hoy por sí. hoy la única modernización que se ve es esa cuestión de la conceptualización o por ahí reformular redacciones como para que quede mejor explicado cierto instituto, pero en realidad no se advierte una modernización contundente que tenga coherencia o que tenga compatibilidad con estas nuevas épocas que corren, que muchas veces se busca otra cosa para el trabajador o trabajo desde la casa o todas esas cuestiones. Incluso han ido a contramano porque ya sabemos que se busca dejar de lado esa ley de trabajo vía home office o de teletrabajo. Entonces no lo veo como una auténtica modernización. Sí, como bien decía Noelia, esta cuestión de incorporar nuevos conceptos, aclarar y siempre poner bajo la lupa que no sea una mera aclaración terminológica y no tenga detrás algo que interpretándolo muy fino implique una disminución de algún derecho o una reformulación de algún instituto. Sí, ya hablamos de que despedimos a la justicia social, digamos. Como... Exactamente, hablamos que en sintonía con el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año, el artículo 11 desplaza el concepto de justicia social como pauta interpretativa de la ley, la saca, evidentemente no es una institución, un instituto, un término, un principio que caiga simpático en el Ejecutivo Nacional. Pero a nivel provincial, nuestra Constitución recién reformada nos dejó un hermoso, creo que es el 23, sí, un hermoso artículo de materia de derecho del trabajo que vamos a ir todos y todas a rescatar, porque lo vamos a necesitar. Hay que recaer en la nueva Constitución para reflotar esas cuestiones que van quedando en el camino de la nueva normativa nacional. Ser básicas, ¿no? Que forman los valores tradicionales del país, digamos, también, ¿no? Digamos, de las formas de trabajo. Lo que por ahí coincido con vos en esta cuestión de la modernización. Estamos hablando siempre del trabajo, entre comillas, formato tradicional, digamos. Y hoy yo creo que el trabajo tradicional sigue estando, por supuesto, vigente, lo que hablamos siempre, pero nos estamos poniendo el foco del todo de lo que se viene y está vigente entre nosotros, que es otra forma de trabajo, otra forma de generar dinero, otra forma de generar recursos tanto para el Estado que necesita funcionar o para ya sea lo previsional. Entonces digo, este tipo de leyes impactan en todo el conglomerado de normativa, ramas y ejercicio de derecho de las personas, digamos, ¿no? Más allá del conflicto laboral en sí. Tal cual, y tenemos que partir de la base que la 2744 parte de una idea de el empleado que entra muy joven a una fábrica y sale jubilado, total, que era, digamos, lo que se daba en aquel momento, y hoy la cuestión cambió, y por ahí la crítica que uno podría hacer es por qué no se ha modificado antes en otro sentido, o mientras se modernizó la palabra misma, digamos, ¿no? Sí, digamos, hoy hay otros trabajos que incluso cuesta más encontrar a alguien que entre joven en una fábrica a los 20 años y se vaya jubilado, digamos, al contrario. Al contrario, pocos entran incluso. O sea que la verdad que como que la gente opta por otros tipos de trabajo. Así que, bueno, no, la verdad que da para estar más que comprometido. Da para mucho más las entrevistas. Sí, Diego, bueno, está junto con el doctor Gabriel Palatnik a cargo de muchos de los cursos de juris, que los invitamos y las invitamos a que se sumen. Así que bueno, gracias por venir. Nosotros siempre los comprometemos a que vuelvan, y además también les pedimos que si tienen ganas de dejar un mensaje para los colegas que están mirando esto, que capaz algunos están asustados, capaz otros no, o algunos están con expectativas positivas, otros no tanto, si querés dejarle un mensaje a los abogados y abogadas laboralistas que están muy preocupados a partir de hoy. Primero, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Segundo, no sé si tengo la autoridad para dejar mensajes, pero nada, un consejo de colega a colega, estudiar, leer, capacitarse, hablar con otros colegas. Eso es muy, muy importante, que tengamos esta idea gremial o de compañerismo, entender que los colegas no somos enemigos, sino que somos justamente profesionales que estamos en una misma lucha y en una misma cuestión del día a día.
Y como dije antes, estudiar, analizar, leer, tomarse los casos con la responsabilidad que esto amerita, tomarse un tiempo por ahí para estudiar ciertas cuestiones que pueden llegar a ser polémicas, vidriosas o que tengan matices. Y eso, tratar de tomarse el trabajo profesional de abogado litigante más que nada con la responsabilidad que el trabajo merece. Gracias. Gracias. Colegas, gracias por quedarse. Esto fue una nueva entrega de Juris al Paso.